8:11 de la mañana. Esta mañana leíamos titulares como que la OMS advierte que la pandemia no ha terminado. Durante la apertura de su reunión anual, la organización afirmó que se mantiene el incremento de casos diarios en 70 países. El Mercurio de Chile dice que hospitalizaciones por COVID-19 alcanzarían este año las 90.000 y recién en 2024 podrían caer a la mitad. Vamos a conversar con Julio Castro, teníamos tiempo sin hacerlo, desde Caracas, Venezuela, médico cirujano con posgrados en medicina interna e infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Red de Médicos por la Salud. Julio, siempre es un gusto tenerte por aquí. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un placer estar contigo de nuevo. Saludos a tus oyentes. Gracias. En agenda vamos a tocar el tema de la viruela del mono, pero antes yo quisiera una suerte de actualización de tu parte. ¿Cómo calificarías tú el momento actual para el mundo y para Venezuela con la pandemia? Entiendo que la pregunta exige de mucho tiempo para responder, pero de la forma más sucinta posible. Fíjate, en términos exactos, la semana pasada empezamos lo que llamamos la vuelta en U, es decir, los casos anuales, los casos semanales en el mundo venían cayendo y a partir de la semana pasada empezaron a subir de nuevo, fundamentalmente como expresión de los casos en Norteamérica, lo que queda de China, Corea del Norte, Singapur y Australia. Es decir, la epidemia no se ha acabado. ¿Okay? No llegamos al punto más bajo en el caso mundial y empezaron a subir los casos y es posible que estemos en el inicio de una nueva onda pandémica, al menos en la región del continente americano y probablemente Venezuela junto con el continente americano. En el caso venezolano todavía estamos en niveles bajos de transmisión, lo más bajo es que empezó la pandemia, pero eso no quiere decir para nada que la epidemia se haya acabado, porque puede empezar otra nueva onda en las próximas semanas. Julio, viruela del mono. Se habla de detección en Reino Unido, España, Portugal, Canadá. La OMS llama a una reunión de emergencia para abordar este asunto. ¡Wow! Te llevas las manos a la barbilla, así en posición reflexiva. ¿Qué significa esto? Fíjate, primero debemos decir qué cosa, qué no es. No está Ajá. relacionado con el COVID, ¿ok? Para que no haya elementos de confusión, ni con la vacuna del COVID tampoco, pero una enfermedad que conocemos de los años 70, ¿ok? Lo llamativo en este momento es que aparezcan en diferentes partes del mundo personas que no han viajado a la zona donde el virus es endémico. Este virus se transmite de forma endémica en los países de África Oriental, es decir, Congo, Nigeria, Sierra Leona y República Democrática del Congo. En esa zona, este virus, por una interacción importante que tienen los seres humanos con algunos roedores o con algunos simios, se producen casos de viruela de mono esporádicamente al año. ¿Por qué ahora hay alerta? Porque, bueno, empieza a haber casos de esto en personas que no fueron a esos países. Lo que significa, sin ninguna duda, que hay transmisión de persona a persona. La transmisión conocida previa de la viruela del mono, monkeypox, como también se le conoce, era la primera generación de transmisión desde un huésped animal, habitualmente un roedor o un simio, a un humano. Pero en este momento hay evidencia de transmisión humano-humano y no está claro cuál es el elemento que une a estos 14 o casos con 14 países que no asistieron o que no fueron a África, sino que probablemente alguien que salió de África y hay algún nexo entre todos ellos que se está estudiando, puede ser la explicación de esto, porque se sabe que se transmite por contacto directo con las vesículas. El líquido que tienen las ampollas es infeccioso, pero también puede haber transmisión de persona a persona a través de secreción respiratoria muy cercana. Wow, uno te escucha, Julio, y en estas primeras referencias de algo como la llamada viruela del mono, pareciera que estuviéramos asistiendo a una película de ciencia ficción, ¿no? Sobre todo en este momento de tanto agobio para el planeta. Bueno, lo mismo dijimos de COVID hace 3 años, ¿no? Y no estoy seguro que hayamos aprendido la lección general como seres humanos. Comentaba hace poco que quienes trabajamos en esto todo el tiempo vemos un aceleramiento en los últimos 15, 20 años de la zoonosis. El virus de monkeypox es una zoonosis. ¿Qué significa una zoonosis? Que son enfermedades que
naturalmente viven en el entorno selvático y eventualmente el huésped, un huésped intermediario accidental, es el ser humano. ¿Y de qué te está hablando esto? Con un gran mensaje. La interacción entre el ser humano y su entorno ecológico está distorsionado o genera de alguna manera como uno de los elementos esta consecuencia y es algo que nosotros tenemos que revisar. Pero por encima de todo, quiero tranquilizar a la gente. No es el tipo de enfermedad que yo pienso que va a tener el mismo desenlace de COVID, de que va a llevar cientos o millones de personas infectadas. No parece ser eso el caso por el mecanismo de transmisión que conocemos de esta enfermedad. Llama la atención y por eso es una alerta por lo raro de, como dije, que personas infectadas no hayan estado en zona de transmisión, pero por su baja transmisibilidad no pareciera ser algo que nos preocupara en la magnitud que nos preocupa COVID, ojo, que todavía estamos lejos de terminar. Oye, Julio, tú hablabas sobre las lecciones del COVID. Yo creo que hay una que deberíamos entender y aprender todos, ¿no? Y me toca a mí, no a ti decirlo, fundamentalmente porque tú como representante de todo el sector de la salud, de los trabajadores de la salud, estás en el centro de ese reconocimiento que merecen. Yo creo que el COVID nos ha llevado a entender el nivel de los profesionales de la salud en todos los aspectos, la capacidad de respuesta y particularmente en nuestros países de Latinoamérica, en muchos de los cuales, como es el caso de Venezuela, oye, se lidia en condiciones muy frágiles, muy vulnerables. Yo creo que eso no puede dejar de conmovernos. Totalmente, Eduardo. Yo agregaría lo que tú comentas a otros aspectos del personal directamente de la salud, ¿no? Que son la ciencia como concepto general. Es decir, buena parte de lo que hemos adelantado con el tema de COVID se lo obedecemos a matemáticos, biólogos moleculares, Wow. biólogos clásicos, gente que desarrolló la vacuna, que no están viendo pacientes en todos los días como nosotros, pero que de alguna manera el trabajo mancomunado de el conocimiento general de la enfermedad nos ha hecho avanzar de alguna manera a donde estamos. Imagínate cómo estuviéramos ahorita si no hubiéramos tenido vacuna. O sea, tuviéramos en la quinta ola pandémica con 10% mortalidad como teníamos al principio y todavía sin avanzar mucho. Creo que el gran avance o lo que ha hecho diferente el manejo de la pandemia en este último año y medio en relación al año y medio anterior ha sido la aparición de las vacunas en el mundo y eso son personas que no están viendo pacientes, sino son personas que han dedicado toda su vida a la ciencia y al conocimiento de virus, transmisión, etcétera, etcétera. Oye, muy atinada tu observación, porque ese suele ser un trabajo silencioso, muchas veces invisible, como dirían los latinos en el lato sensu, ¿no? En el sentido amplio de la ciencia. Bueno, Julio, seguimos en estos andares. Así es, con este monkeypox, alerta, o sea, hay que estar pendientes, en particular los médicos que puedan ver casos que puedan ser sospechosos, hay un formato de denuncia. La población general, yo diría, vemos, ver hacia dónde va esto, pero mi recomendación, como siempre, debemos seguir cuidándonos en los sitios de alto riesgo, utilizando mascarilla y tapaboca, aeropuertos, hospitales, por supuesto, sitios donde estemos cerrados y sitios donde haya aglomeración de personas, debemos seguir usando la mascarilla, que es nuestra protección, inclusive para monkeypox. Wow, qué interesante, Julio, porque debemos confesar todos que a veces nos hartamos del tapaboca, de la mascarilla. Oye, ha sido complicado durante más de 2 años, pero al mismo tiempo una gran salvación y una gran barrera. Julio, un gran abrazo, hasta pronto. Saludos, Eduardo, nos vemos. Julio Castro, médico cirujano con posgrados en medicina interna e infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Red de Médicos por la Salud. Bueno, un profesional muy visible y muy respetado, particularmente en Venezuela. Esto lo comento para quienes nos siguen desde el resto de América. Volveremos.